Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Para una persona sin Cristo, el pecado no es cosa grave. Y de hecho, por eso es que en el mundo se le ponen otros nombres a las cosas que son pecado y les dicen de otra manera para que no suene tan feo. Y ahora entonces la dependencia de las drogas tiene un nombre. Pero ese dependiente de drogas, sea de alcohol o de lo que sea, es pecador ante Dios. Quien ha dicho que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo hace el hombre? Se mofa de eso y dice, no, eso no, es una enfermedad, es alcoholismo. La inmoralidad sexual también. Y a las infidelidades del adulterio, no se le dice adulterio porque la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo hace? El ser humano le cambia el nombre y dice, es que él es, hay palabras en el mundo que usan para eso, es aventurero, tuvo una aventura, o ella tuvo una aventura que sí se llama, esa aventura es pecado que le llevará a la condenación. Entonces, vemos cómo los necios se mofan del pecado, porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, eso está la manera de decir, el evangelio, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Es una locura. Para el que no tiene a Dios, ni ama a Dios, todas estas cosas de hablar de pecado y de separarse del pecado y de arrepentirse del pecado no tienen sentido. Por eso la psicología no admite dentro de su tratamiento el pecado como tal, sino que al tratar con la persona que a causa de su situación llega desesperada, ¿qué hace el psicólogo? Tratar de buscar una razón o una causa. Alguien más es culpable, pero no usted. El necio es el que se mofa del pecado. ¿Es usted un necio? ¿Se ríe usted del pecado? ¿Busca una excusa, una justificación rápida de por qué tuvo que hacer aquello? Y algunos hasta, hay ejemplos que podemos ver de gente que riéndose y dice, tuve que mentirle porque tal y tal cosa. ¿Cómo tuve que mentirle? ¿Por qué no dice, tuve que pecar mintiendo, pisoteé la ley de Dios porque era lo que me convenía hacer en ese momento, porque no estaba dispuesto a aceptar la realidad de lo que estaba pasando? El necio es el que se mofa del pecado. Pero entre los rectos hay buena voluntad. ¿Y qué nos enseña este versículo? Que necesitamos saber cómo llegar a ser rectos. Si usted se siente en este momento, yo soy de esos necios, ¿cómo hago para dejar de ser necio y ahora ser un recto?